Vamos a hablar un poco sobre las formas de hacer política en el Perú actual. Cómo funciona la política hoy en día, y no solamente la política partidaria, sino en general cómo se da la política en torno al Estado, en torno al poder hoy en día en el Perú. Vivimos en una época con partidos políticos débiles, con ideologías débiles. Entonces, ¿cómo es que se hace la política hoy en día? Vamos a hablar de tres facetas principales, no necesariamente positivas, que son el clientelismo, el obrismo y la corrupción. Si hablamos de clientelismo, es algo muy común hoy en día en el Perú. No es algo completamente nuevo, gobiernos anteriores lo han aplicado también. Fue muy famoso el clientelismo, por ejemplo, en la época del general Odría, en los años 50. Pero el clientelismo ha cobrado una renovada fuerza hoy en día. Clientelismo se refiere al intercambio, a la entrega de bienes, de beneficios, pueden ser bienes, dinero, alimentos, u otro tipo, a individuos, familias o barrios, durante las campañas electorales a cambio de un apoyo electoral, ¿no? Es decir, yo les doy esto, les doy sea un saco de arroz o sea una obra de infraestructura, o les regalo algo a cambio de que voten por mí, ¿no? También puede suceder en otras épocas del año, pero sobre todo se da de forma acrecentada durante las campañas electorales. Bueno, acá podemos ver una imagen, ¿no?, de un político repartiendo bienes durante una campaña y dice así que yo quiero compartir lo que Dios me da, ¿no? Lo presenta como una generosidad, como un regalo, pero se entiende que él está pidiendo votos a cambio y lo hace para congraciarse con la gente, ¿no? Generalmente esto lo hacen partidos que cuentan con mucha organización, con una maquinaria clientelista. Pero hoy en día son pocos partidos, son algunos, pero son pocos que tienen ese tipo de maquinaria. Sin embargo, el clientelismo igual se da, ¿no? El clientelismo jala a votantes indiferentes, gente que no cree en la política. La mayor parte de los peruanos hoy en día no creen en la política, lo que llamamos la antipolítica. No creen en ella y simplemente son motivados a votar, muchos de ellos, no todos, pero muchos, a votar por un candidato u otro en base a quienes les han otorgado un favor, quienes les prometen algo concreto, ¿no? Es una política no en base a ideales o en base al futuro, sino en base a beneficios concretos en el corto plazo. Es una estrategia además de marketing político, y es algo que también permite a los candidatos tomar decisiones en la campaña electoral, ¿no? Dónde visitar, qué tipo de promesas hacer, ¿no? Es una relación basada en lo concreto, basado en beneficios concretos. Yo te doy algo y tú me das algo a cambio, que son los votos. Es un tipo de también lo que se llama reciprocidad, pero es una reciprocidad en un aspecto quizás no tan beneficioso para el país, ¿no? Es algo que está en muchos aspectos prohibido por la ley, pero igual se sigue dando. Otra faceta que está vinculada con eso, pero es un poco más amplio, es el llamado obrismo. Es un término que quizás no han escuchado tanto, pero sí describe un fenómeno que está presente, es extremadamente común en el país hoy en día. Tiene que ver con ese énfasis en obras, muchas veces obras de cemento, como una forma de ganarse el apoyo popular, ¿no? Entonces no prometer, digamos, tener expectativas de largo plazo, planes de largo plazo para mejorar el país o para mejorar una comunidad, sino cosas muy concretas, obras en el momento, ¿no? Todos habremos visto políticos que dicen, que usan eslogans como mi lenguaje son las obras no palabras. Siempre es el énfasis en la obra concreta, y el electorado también espera eso. No espera planes, no espera estrategias de largo plazo, no espera un desarrollo de largo plazo, sino que espera obras concretas en el aquí y ahora. Y el obrismo
está vinculado también con el tema de la corrupción, porque esas obras concretas, esas obras de concreto, es más, de obras de cemento, se prestan mucho para los cobros indebidos, para el famoso diezmo que se paga muchas veces, el cobro de diezmos en las municipalidades, para los presupuestos inflados. Todo esto se da en las gerencias de obras de las municipalidades, no solamente acá en Lima, sino también muchas veces en provincias, en los pequeños municipios, ¿no? Antes los municipios eran pobres en el Perú, fuera de Lima, no tenían muchos recursos. Hoy en día, debido al canon minero, debido al crecimiento económico general desde el año 2002, 2003, debido a las transferencias del gobierno central, a la descentralización, los municipios ahora tienen dinero muchas veces, incluso municipios en zonas remotas. Y ahí se dan grandes negociados entre autoridades locales y regionales y empresas de construcción. La corrupción es importante entenderla, que no es algo completamente nuevo, es el uso y abuso de un bien o un cargo público en beneficios de un privado, ¿no? Es usar esos recursos públicos para beneficios privados. Y cuando pensamos en corrupción muchas veces pensamos pues en los petroaudios, pensamos en Odebrecht, pensamos en los Ladivideos, pensamos en estos grandes casos de gran corrupción. Pero la corrupción también se da a un micronivel, lo que se conoce como la microcorrupción. Al nivel muy micro es, por ejemplo, el soborno a un policía, pero también se da mucho al nivel intermedio de los municipios y los gobiernos regionales. Y es ahí donde la corrupción se vincula con el obrismo. Y se convierte en una especie de modus vivendi, en algo normal, normalizado en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y hay un vínculo, como he dicho, entre el obrismo y la corrupción, ¿no? La mayoría de los políticos prefieren destinar los recursos públicos para obras particulares, pequeñas obras a determinados barrios, comunidades, porque esto les da legitimidad. Es más, la gente ya lo espera y si no lo hacen, se empieza a hablar de revocatoria, los empiezan a presionar. ¿Cuál es el problema con todo esto? Podríamos decir, no hay ningún problema, las obras son buenas. Sí, las obras son buenas, pero en primer lugar se hacen obras que no necesariamente son necesarias solo por hacer obras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pequeños pueblos que tienen un gran coliseo y al lado otra pequeña comunidad tiene un gran coliseo también, algo que no es realmente necesario y no tienen, por ejemplo, agua potable, ¿no? Tenemos también los famosos monumentos que hay en muchos pueblos, comunidades y ciudades, el monumento a la hamaca, el monumento al sombrero, cosas que no son el mejor uso del dinero. Es algo que el obrismo genera no solamente corrupción, sino que genera una noción superficial de las políticas públicas, sin estrategia, sin coordinación, sin una mirada de largo plazo que enfatice otras cosas que el país también necesita, además del cemento, que son la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, ¿no? Esos son algunos de los problemas con las formas contemporáneas de hacer política. Gracias.